Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1731 al 1740. Capítulo 1731 Actúa como lo que eres. Tras recibir la información de Marcus, el grupo comprendió rápidamente que sus próximos pasos no podían ser gestionados por un solo equipo. Había demasiada incertidumbre, demasiadas preguntas sin respuesta, y la situación en sí era demasiado peligrosa como para abordarla sin cuidado. Al final, se dividieron en dos equipos para cubrir múltiples roles a la vez. Un equipo estaba liderado por Sin. En cuanto al otro, esa responsabilidad recaía en Marie. Su objetivo era simple en teoría, pero complejo en la práctica. Necesitaban encontrar cualquier pista, cualquier cosa, relacionada con este misterioso tercer tipo de manada de hombres lobo que parecía existir en las sombras, o el cuarto si contaban a todos los alfas. El problema era que no se trataba simplemente de un grupo rebelde que habían pasado por alto antes. De todo lo que habían recopilado hasta ahora, este hombre lobo no parecía tener conexión con Lupus. Tampoco pertenecía a los aulladores. Eso solo dejaba una posibilidad. Anzoku. Sobre todo después de escuchar las descripciones de Marcus, era evidente que esta criatura no se correspondía con ningún hombre lobo conocido. Su sola presencia resultaba extraña, antinatural, como si no se ajustara a las mismas reglas que regían a los demás. Desafortunadamente, tenían muy poco en qué basarse. La única pista concreta que tenían era la ciudad donde Marcus se encontró por primera vez con el hombre lobo. Eso era todo. Sin nombre, sin avistamientos claros, sin un patrón que pudieran rastrear. Así que Marie hizo la llamada. Ellos irían allí ellos mismos. Como era muy probable que esto se convirtiera en una situación peligrosa, Marie no viajaba sola. Había elegido cuidadosamente a quien llevar con ella. El primero fue Innu, quien había demostrado ser excepcionalmente hábil y poderoso tras su entrenamiento con los cazadores alterados. Era confiable, perspicaz y capaz de adaptarse rápidamente al combate. El siguiente fue Austin, uno de los alterados de tipo mítico más fuertes del mundo. Su sola presencia bastaba para disuadir la mayoría de las amenazas. Y finalmente, había uno más. Mientras el grupo caminaba junto por las calles abiertas de la ciudad, Innu miró a su lado y sus ojos se posaron en el miembro más pequeño del grupo. Entonces, dijo Innu casualmente, ¿me puedes recordar por qué trajimos a este pequeño? ¿Pequeño? Replicó Slit al instante. Eres demasiado confiado para ser un humano que me habría devorado en cuestión de segundos. Ah, ¿sí? Respondió Innu, arqueando una ceja. Entonces dime, entre tú y Lucen, ¿quién es más fuerte? Porque debo recordarte que le gané a Lucen en un mano a mano. Él sonrió levemente. A veces no hay razón para luchar si ya sabemos la respuesta. Slit apretó los dientes, visiblemente irritado. Su mano se contrajo, y por un instante pareció que estaba a punto de transformarse. Antes de que la situación se agravara, Marie intervino. Basta, dijo ella con firmeza. Ambos se detuvieron. Slit, continuó Marie, volviéndose hacia él. Dijiste que eras bueno encontrando pistas. Que veías cosas que otros no pueden ver. Galdark te recomendó para esta tarea. Ella miró entre el grupo. Y recuerda, ahora eres parte de nosotros. Todos estamos del mismo lado. Humanos o no, todos colaboramos con los aulladores. Incluso mientras decía esas palabras, Marie era muy consciente de que ella misma no pertenecía realmente a la manada de los aulladores. Seguía conectada con Kai, y esa conexión no había desaparecido. Aún así, el punto seguía en pie. Bueno, si me preguntas, dijo Slit después de un momento, deberíamos ir a la estación de policía y preguntar. Los demás se giraron hacia él. Chicos, tienen que recordar quiénes son. Son Kings, una de las mejores bandas del mundo. Se encogió de hombros. Si solo mencionas quién eres, romperán el protocolo y te contarán lo que ha estado pasando. Entonces seguimos el rastro con el olfato. ¿Y si no nos creen? Preguntó Innu con escepticismo. Es fácil, respondió Slit sin dudarlo. Demuestra que eres los aulladores. ¿Cómo? Preguntó Marie con cautela.
Slit sonrió. Empiezas a romper cosas. Los otros tres intercambiaron miradas. Ninguno de ellos había manejado las cosas de esta manera antes. No era así como solían abordar las investigaciones, y definitivamente no era sutil. Aún así, no tenían exactamente una idea mejor. Tras una breve pausa, María asintió. Bien, probémoslo. Entraron en la comisaría y se acercaron al agente de recepción. María habló primero, preguntando con calma sobre cualquier muerte reciente, sobre todo las que parecían extremas o fuera de lo común. Y si ha habido una serie de ellos, añadió. Como la Rosa Blanca ya no existía, ahora era responsabilidad del departamento de policía lidiar con esos casos. Como era de esperar, el oficial detrás del mostrador frunció el ceño. Es información confidencial, dijo con firmeza. No puede venir aquí a pedir algo así sin más. Ajustó su postura. Sé que hoy en día a la gente le gusta burlarse de la policía, pero nos tomamos nuestro trabajo en serio. Ah, sí, murmuró Innu en voz baja. Gran plan, Slit. Un plan realmente genial. ¿Y bien? Respondió Slit. ¿Por qué no sigues con lo que te dije antes de declarar mi plan un fracaso? Aunque fue vergonzoso, Marie decidió seguir adelante. Somos de los aulladores, dijo con claridad. Y solicitamos su ayuda con esto. Es muy importante. El oficial se estremeció ligeramente. Luego los miró de arriba a abajo. Y yo soy Papá Noel una vez al año para mis hijos, respondió secamente. Mira, Vit, no sé si lo haces para un documental o para una broma, pero tenemos problemas serios que resolver. Intentaron recordar lo que Slit había sugerido a continuación. Antes de que nadie pudiera decir nada, Austin dio un paso adelante. Y luego hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Su cuerpo comenzó a transformarse. Los huesos se agrietaron y se expandieron a medida que su forma crecía. Su cuerpo se convirtió en su enorme forma de minotauro allí mismo, dentro de la estación de policía. Fue una locura. Pero Austin no lo dudó. Levantó el brazo y lo golpeó hacia abajo, doblando el mostrador de metal casi por la mitad con un ruido ensordecedor. Somos de los aulladores, declaró Austin. Y exigimos información. Inmediatamente, gritó el oficial. Todo el departamento estalló en caos. Los oficiales se apresuraron a cumplir, a reunir archivos e informes, desesperados por darles todo lo que necesitaban. Slit observó todo con una sonrisa satisfecha. Es hora de que los Howles aprendan a hacer las cosas un poco más correctamente, dijo. Capítulo 1732. Asumir la culpa. El grupo odiaba admitirlo, pero el plan de Slit había funcionado bastante bien, mucho mejor de lo esperado. La policía había entregado todo lo que tenía, desde expedientes recientes hasta informes antiguos que databan de la época en que Marcus afirmó haber visto al hombre lobo. Les entregaron fotografías, declaraciones de testigos, bocetos e incluso notas internas que normalmente no saldrían del departamento, y era evidente que el miedo había influido mucho en la cooperación policial. Algunos agentes hablaron con cuidado, midiendo sus palabras, mientras que otros casi se apresuraron en sus explicaciones, como si temieran que negarse o retener información los enojara de alguna manera. La policía incluso se había ofrecido a escoltarlos por la ciudad, sugiriendo patrullas y agentes para ayudar a asegurar los lugares y guiarlos a los lugares donde ocurrieron los incidentes. Era casi ridículo lo rápido que había cambiado la situación. Marie declinó la oferta casi de inmediato, y los demás aceptaron sin dudarlo. La presencia policial solo empeoraría las cosas. Si se corriera la voz demasiado rápido, o si el responsable notara un aumento de la actividad policial en ciertas zonas, era muy probable que se escondiera. Eso dificultaría mucho, si no imposibilitaría, su rastreo. Esto es una locura, dijo Marie mientras seguía leyendo los informes, sus ojos escaneando líneas de texto una y otra vez como si tratara de darle sentido a algo que no encajaba del todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Austin. ¿Es lo que pensábamos, que todavía quedan algunos aquí en la ciudad? Lo más probable, respondió Marie. Ha habido muertes similares que siguen ocurriendo, incluso después de que Marcus se fuera de aquí.
Hojeó otro conjunto de documentos, colocándolos para que los demás pudieran verlos. También hay un informe sobre el cuerpo que encontró Marcus, así que se confirmó su muerte. Pero al analizar todo esto en conjunto, no parecen incidentes aislados. Hay algo más importante en juego. Señaló varios lugares marcados en un mapa. La policía logró detectar patrones, no solo en esta ciudad, sino en varias ciudades del país. El mismo tipo de muertes, el mismo tipo de lesiones, las mismas descripciones de los testigos. Es demasiado consistente. ¿No es normal?, preguntó Inu. Muere gente a diario. Todavía hay muchas bandas y alterados malvados por ahí. Ataques similares no suenan tan extraños. Marie negó con la cabeza lentamente. Algunos de estos informes incluyen fotos y descripciones detalladas. Nunca había oído hablar de cosas así. Grandes marcas de mordeduras faltan en el cuerpo. No están desgarradas ni destrozadas, sino mordidas limpias. Grandes porciones de carne comidas y desaparecidas por completo. Matan a animales alterados, y debido a sus cuerpos, a veces parece que lo hicieron animales, pero no muchos de ellos se comen a sus víctimas. Pasó otra página. Y no son suposiciones. La policía logró conseguir testigos presenciales en varios casos. Cuando les preguntaron qué vieron, describieron prácticamente lo mismo que Marcus. Algunos incluso usaron las mismas palabras. Bajó un poco la voz. Dijeron que parecía un hombre lobo, pero de pesadillas. Tan solo oír eso los inquietó a todos. No era solo porque hubiera más incidentes de los que esperaban. Era por lo que implicaba. No se trataba de violencia aleatoria, ni se limitaba a una zona o a un solo error. Fuera lo que fuese, se trataba de moverse, cazar y repetir el mismo comportamiento una y otra vez. Esto es peligroso, dijo Marie. Muy peligroso. Todo el mundo sabe que los aulladores están llenos de alterados de tipo lobo. Si esto sigue así, hay muchas posibilidades de que nos acusen de todo esto. De que nos echen la culpa, sea cierto o no. Hizo una pausa. ¿Pero sabes qué es aún peor? Austin y Inu se miraron. Que los culparan ya sonaba bastante mal. Piénsalo, dijo Slit. Si los hombres lobo andan matando gente por ahí, ¿quién crees que enojará más que nadie? Como no hubo respuesta, Slit respondió, los vampiros. No les importará si estos hombres lobo pertenecen a nuestra manada o no, continuó Slit. Nos agrupan a todos. Si los hombres lobo están causando el caos, para ellos, todos son responsables. Eso les da una excusa para atacarnos, y no dudarán en hacerlo. Esa comprensión se apoderó del grupo. Más que nunca, necesitaban encontrar a este nuevo tipo de hombre lobo y detenerlo antes de que la situación se descontrolara. Se marcharon poco después, en dirección a los lugares acordonados en los informes. Había una gran variedad de lugares. Algunos incidentes ocurrieron dentro de apartamentos, otros en callejones y algunos detrás de restaurantes donde nadie debía estar a altas horas de la noche. No había un patrón claro en cuanto a víctimas o ubicaciones, salvo que varias muertes habían ocurrido en una zona específica de la ciudad. Esa era la única pista que tenían. Con Marie y Slit ya olfateando, sabían que era solo cuestión de tiempo encontrar algo. Siguieron los tenues rastros, moviéndose con cuidado, revisando tejados, calles y senderos que a la gente normal no se le ocurriría mirar. Finalmente, el rastro los condujo hacia arriba, hacia el tejado de un edificio aún en construcción. Vigas de acero a la vista, losas de hormigón sin terminar y maquinaria de construcción desperdigada por todas partes, como si los obreros se hubieran marchado con prisa. El sol ya se había puesto cuando llegaron, y lo agradecieron. Había menos gente afuera, menos luces encendidas y era menos probable que alguien se diera cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Al acercarse a la obra, el grupo se detuvo y se miró, conscientes de que lo que estuviera a punto de enfrentar no sería sencillo. ¿Tenemos algún plan?, preguntó Inu. ¿Y solo hay uno aquí ahora mismo? No hay un plan establecido, respondió Marie. Nos encargamos de ellos aquí. Y necesitamos mantener con vida al menos a uno. Necesitamos información.
Innu frunció el ceño levemente. Espera, ¿dijiste ellos? Marie asintió. Sí, hay más de uno. Capítulo 1733 Hombre Lobo Zombie, parte 1. El grupo sabía que estaban en el lugar correcto. Al menos, Marie y Slit lo sabían. Como hombres lobo, sus sentidos eran más agudos que los de los demás, y en cuanto se acercaron al edificio en construcción, pudieron olerlo con claridad. Sangre. Sangre fresca y espesa, sobre algo que les resultaba inquietantemente familiar. Si solo hubieran pasado un momento, podrían haber asumido que se trataba de otro hombre lobo, tal vez uno extraviado o de una manada inferior. Pero cuanto más tiempo permanecían allí, más extraño les parecía. Había algo diferente en el olor. Desencadenó la misma reacción instintiva que tenían al encontrarse con vampiros. No era el mismo olor, ni de lejos, pero sí el mismo rechazo profundo e incómodo en sus cuerpos. Esa sensación de hostilidad creciente. El impulso de alejarse, mezclado con el instinto de destruirlo antes de que pudiera hacerle daño. El grupo avanzó con cuidado por el edificio, subiendo piso tras piso hasta llegar a la cima. Cuanto más subían, más intenso se hacía el olor. Había manchas de sangre en el hormigón, con vetas oscuras que se dirigían hacia la azotea. Para cuando salieron al aire libre, ya no les quedaba ninguna duda. Ellos estaban aquí. Prepárense, dijo Marie con voz aguda y autoritaria. En cuanto las palabras salieron de su boca, cargó hacia adelante y comenzó a transformarse en su forma completa. Al principio, tanto Innu como Austin se sorprendieron, pero el motivo quedó claro de inmediato. Una criatura ya corría directamente hacia ellos. La enorme figura de hombre lobo de Marie apareció por completo cuando levantó los brazos y bloqueó un fuerte golpe que descendía desde arriba. El impacto fue brutal. La garra se clavó en sus antebrazos, clavándose en su piel. No la atravesó limpiamente, pero la fuerza que ejercía fue mucho mayor de la que esperaba. Sus músculos se tensaron instintivamente mientras la descarga recorría su cuerpo, y sus antebrazos se entumecieron ligeramente. Antes de que el segundo brazo pudiera atacar, Marie reaccionó al instante. Lo agarró, inmovilizando la extremidad con fuerza bruta. Ahora los demás finalmente pudieron verlo claramente. La cosa que tenían frente a ellos parecía un hombre lobo moribundo. El pelaje aún cubría gran parte de su cuerpo, y su forma general era similar, pero grandes porciones de carne estaban expuestas. Los músculos estaban desgarrados, estirados de forma antinatural, como si el cuerpo hubiera sido arrastrado más allá de sus límites y nunca se hubiera recuperado. Sus brazos eran demasiado largos, colgando más allá de donde deberían haber terminado, con las uñas tan extendidas que habrían raspado el suelo si Marie no lo hubiera sujetado. ¿Por qué se quedan ahí parados? Ayúdenla, gritó Slit. Se transformó al instante y se estrelló contra el centro de la criatura, clavándole el hombro en el estómago y obligándola a retroceder. El impacto rompió el agarre de Marie lo suficiente como para que los demás se movieran. Al mismo tiempo, Innu y Austin notaron movimiento desde los lados. Dos más. Austin no dudó. Se transformó en su forma de minotauro y cargó, agachándose para aplacarlo. Pero justo cuando lo alcanzaba, el hombre lobo saltó sobre su cabeza con una facilidad inquietante. Antes de que Austin pudiera girarse, un brazo extendido giró bruscamente y le arañó la cara. ¡Arg! Gritó Austin mientras la sangre salpicaba el concreto. Se giró rápidamente y observó a la criatura mientras su brazo se retraía a su longitud original y sus músculos se chasqueaban y tensaban de forma antinatural. «Puede estirar los brazos», gruñó Austin. Como si estuviera estirando los músculos para hacerlo. No me lo esperaba. Para Innu, la situación era igual de mala. Su oponente era rápido. Agile. Un hombre lobo que se movía más como un cazador que como una bestia. Lanzar golpes fuertes no sería fácil allí, y no podía usar trucos como los que había usado contra Lucen. No con aliados dispersos en el mismo edificio. De todos modos, cerró la distancia. El mismo problema apareció al instante. Un amplio golpe se dirigió hacia él, y el brazo extendido ganó impulso al cortar el aire. Innu levantó ambas hachas justo a tiempo,
pero el impacto lo impactó con fuerza. Sus pies resbalaron hacia atrás por el hormigón, con la fricción chirriando bajo él, y casi se cae del borde del edificio. Otro brazo vino del lado opuesto. Inu salto. La extremidad larga y estirada pasó bajo él, rozando por poco sus piernas. En el aire, Inu giró el cuerpo y lanzó una de sus hachas hacia adelante. El ki se expandió a lo largo del arma al activar su poder, y el hacha voló como un proyectil llameante. Atravesó la palma de la mano del hombre lobo y se incrustó profundamente en el suelo. Un brazo immovilisado. En el momento en que Inu aterrizó, pateó el suelo y el ki estalló a través de sus piernas mientras corría hacia adelante. Esos brazos estirados son tu perdición, gritó Inu. Porque ahora no puedes moverte. Blandió el hacha que le quedaba desde un lado, clavándola en el cráneo del hombre lobo. La hoja clavó la espada, pero no lo suficiente. Se clavó, negándose a cortar limpiamente, incluso con el ki de Inu detrás. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se arrancó el brazo de la posición inmovilizada, desgarrando carne y músculo sin dudarlo. La extremidad colgaba inútilmente, destrozada, pero a la criatura no le importó. Oi. Estamos luchando contra algún tipo de hombre lobo zombie o algo así, murmuró Inu. La respuesta llegó rápida. El brazo restante agarró a Inu en pleno movimiento y lo estrelló contra el suelo. El hormigón se agrietó bajo el al ceder parcialmente el suelo. Inu gruñó, impulsándose en el último segundo para absorber parte de la fuerza en lugar de estrellarse. El hombre lobo se abalanzó hacia abajo, con las mandíbulas abiertas de par en par. Un hacha voló. Atravesó el centro del cráneo de la criatura antes de que sus dientes pudieran cerrarse. Inu no dudó. Arrancó la hoja y volvió a blandirla, esta vez con un corte limpio. El cuerpo se desplomó. Inu lo esquivó justo a tiempo, dejando que se estrellara a su lado en lugar de encima de él. Nunca ven venir las hachas voladoras, dijo Inu, respirando con dificultad. Miró a su alrededor, dispuesto a ayudar a los demás, pero se quedó paralizado. ¿Qué? Yo era el más lento. Slit y Marie ya habían derribado a los suyos. Uno yacía destrozado, el otro aplastado bajo el peso de Marie. Austin estaba cerca, convertido en una figura más pequeña y compacta. Sus cuernos se extendían más allá de sus pies, inmovilizando a una de las criaturas contra el suelo mientras su pie presionaba su pecho, impidiéndole moverse. Pero no estoy seguro de que podamos hacerles estas preguntas, dijo Austin con gravedad. Capítulo 1734 Hombre Lobo Zombie, parte 2. Inu se quedó allí, incrédulo. Sinceramente creía haber hecho un buen trabajo, sobre todo considerando el oponente al que acababa de enfrentarse. En muchos sentidos, había logrado exactamente lo que se suponía que debía hacer. Había derrotado a un enemigo peligroso él solo, algo nada fácil. Y, sin embargo, aún sentía esa pequeña e irritante sensación en el pecho. Los demás habían terminado primero. Bueno, supongo que eran dos de ustedes y solo uno de mí, murmuró Inu en voz baja mientras se acercaba a Marie y Slit. Intentó restarle importancia, pero era difícil no sentirse un poco molesto. Es extraño, dijo Marie, agachándose ligeramente mientras observaba el cuerpo caído. Definitivamente huele a hombre lobo, pero no tengo la sensación de que sea de otra manada. En cambio, siento una especie de asco, casi igual que cuando nos topamos con un vampiro. ¿Cierto?, respondió Slit. Y no solo eso. Cuando oí por primera vez la palabra hombres lobo, supuse que se refería a alguien conocido. Un omega, quizá alguien de la manada Lupus, o incluso de los aulladores. Pero esto no lo parece en absoluto. Hizo una pausa y entrecerró los ojos. Lo que veo, casi parece una nueva raza. Y no solo eso, sino que estos hombres lobo parecen recién creados. Como si estuvieran en lo más bajo de la cadena. Inu ladeó levemente la cabeza, escuchando atentamente. No estaba tan influido por los instintos de hombre lobo como los demás, pero entendía lo suficiente como para seguir lo que decían. ¿Entonces nuestra suposición es correcta? Preguntó Inu. Un Soku debe ser quien los creó, ¿verdad?
Y en lugar de crear un alfa y obligarnos a luchar contra otra manada, nos está lanzando a estos hombres lobo tipo zombie. Slit soltó una breve risa y negó con la cabeza. Siempre te olvidas de ver el panorama general, dijo Slit con una sonrisa burlona. De verdad, es impresionante. Innu dejó de caminar. Miren, no soy como ustedes, respondió Innu con brusquedad. Y a pesar de eso, puedo seguirles el ritmo. Nunca me transformaron en un alterado, y no soy un hombre lobo. Se acercó más, con la mirada penetrante. Pero he sobrevivido tanto tiempo y puedo patearte el trasero. Así que voy a necesitar algo de respeto antes de darte una paliza. Tiene razón, dijo Marie con calma, interrumpiéndolo antes de que la situación se intensificara. Innu es un miembro clave de los aulladores. Y Slit, te enfrentaste a nosotros y te permitimos vivir. Así que deja de intentar provocarlo. Innu sintió que la tensión se le escapaba de los hombros. Escuchar a Marie respaldarlo le recordó por qué consideraba a los aulladores su familia desde el principio. Pero sobre lo que dijiste antes, continuó Marie, volviéndose hacia Slit. ¿Estás diciendo que podría haber más hombres lobos zombies aún más fuertes? ¿Que lo que acabamos de combatir podría ser el final de la cadena alimentaria? Slit asintió lentamente. Los hombres lobo tenían rangos. Tenían etapas naturales de crecimiento, casi como pequeños avances que cualquiera familiarizado con ellos podía percibir. Además, existía otro sistema exclusivo para los hombres lobo. Cada uno de esos avances se clasificaba en grados. Para explicarlo, se había tomado prestado el sistema del ajedrez, clasificando a los hombres lobo de forma similar. Que un grado fuera superior a otro no garantizaba la victoria en todas las peleas, pero instintivamente, el hombre lobo de grado superior solía tener una bestia más fuerte en su interior. Su presencia, su tamaño y su presión eran simplemente diferentes. Luego hubo evoluciones de clases. Esa parte se definía con mayor claridad a través del sistema de Gary, pero los propios hombres lobo podían percibir cuando se avecinaban esos cambios. Lo sentían en lo más profundo de su ser, mucho antes de que ocurriera nada. Por eso Slit estaba inquieto. Quizás estos hombres lobo zombies no tuvieron evoluciones adecuadas. Quizás no siguieron las mismas reglas. Pero Slit estaba seguro de una cosa. Eran débiles. Al menos en comparación con lo que podría venir después, dijo Slit. Es preocupante, admitió Marie. Porque ni siquiera estos casos fueron fáciles de abordar. Todos estuvieron de acuerdo, incluso Austin. La flexibilidad y los movimientos antinaturales del enemigo lo obligaron a usar su forma superior, algo que hubiera preferido evitar. Requería más poder del que se sentía cómodo usando, especialmente al principio. Se acercaron al último hombre lobo, el que Austin había inmovilizado. Se debatía bajo su pie, con los músculos crispados y desgarrados, pero no podía hacer nada bajo el peso y la fuerza que lo presionaban contra el suelo. Intenté hablarle, dijo Austin. Pero no creo que esté en su sano juicio. Es como una bestia salvaje. Dudo que saquemos mucha información de él. ¿Y si lo incluyeras en tu manada? Sugirió Marie. Como hizo Synchronosarcus. O el hombre lobo enmascarado, como quieras llamarlo. Él también estaba loco, añadió Slit. Pero una vez que lo convencieron, escuchó. Quizás este haría lo mismo. Todos miraron a la criatura que luchaba, inseguros. Ya dijiste que este no es un hombre lobo típico, dijo Innu. Si no hay manada, no podemos asumir que se aplican las reglas normales. Y además, es demasiado peligroso que Marie lo intente. Deberíamos acabar con esto aquí. Los demás dudaron, pero tuvieron que admitir que tenía razón. Hasta que tuvieran una forma fiable de controlar o comunicarse con algo así, mantenerlo con vida era un riesgo que no podían permitirse. Austin lo terminó rápidamente. El tejado quedó en silencio. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Innu. ¿Deberíamos ir a ver si hay más de estos? ¿Desalojar las demás ciudades? Dijiste que sería un problema si hubiera muchos. Marie abrió la boca para responder. Entonces su teléfono vibró. Al mismo tiempo, los dispositivos de los demás también se iluminaron.
Los ojos de Marie se abrieron de par en par al leer el mensaje. Tenemos que volver a Slough, dijo con urgencia. Lo antes posible. Ella miró a los demás. Han vuelto. Capítulo 1735 de vuelta en Slough, parte 1. Gary, Lupus y Kai llegaron al mismo parque donde una vez estalló la guerra entre ellos. En cuanto pisaron el terreno familiar, los tres notaron que el tiempo había pasado. El parque estaba abierto al público de nuevo. La gente caminaba libremente, los niños corrían por el césped, e incluso había parejas sentadas en bancos charlando tranquilamente como si nada hubiera pasado allí. Grandes zonas del parque lucían más verdes que antes. Secciones enteras habían sido claramente reconstruidas. El césped estaba más fresco y los árboles más sanos. Sin duda, esto se debía a que gran parte de la zona había sido destruida en el pasado, lo que obligó a una reconstrucción completa en lugar de reparaciones parciales. Curiosamente, esto hacía que el lugar luciera mejor que nunca. Kai estaba agradecido por eso. Las personas que había dejado para limpiar el desastre de los aulladores durante su ausencia habían hecho su trabajo correctamente. No había tenido que microgestionar nada. Los sistemas que había implementado funcionaban. Eso por sí solo era tranquilizador. Cuando hablaron con el miembro de Jaule más cercano, que vino corriendo hacia ellos en estado de shock, apenas capaz de creer lo que estaba viendo, se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado. 2 meses. Habían estado desaparecidos durante 2 meses enteros. Al parecer, tras ese breve intercambio, el miembro de Jaule admitió que aún no habían podido contactar con nadie más. Dijo que enviarían a alguien para explicar todo con detalle, pero que hasta entonces no tenía mucha información que pudiera proporcionar. Por eso, los tres decidieron dirigirse al Wolfspool Club, como en los viejos tiempos, mientras esperaban escuchar exactamente qué había sucedido durante su ausencia. Como todavía era de día, el club nunca estaba demasiado lleno a esa hora. Llamando con antelación y avisando de su llegada, podían cubrir el coste de las bebidas o los juegos que ya estuvieran en marcha y ofrecer entrada gratuita más tarde, cuando el local se llenara. Era sencillo, familiar y cómodo. Sin embargo, mientras caminaban hacia el club, algo se hizo muy obvio. Había mucha gente alrededor. Más de lo habitual. Y casi todos ellos llevaban uniformes de los Jaules. Los susurros los seguían a donde quiera que iban. Las conversaciones se apagaban en cuanto pasaban. Las cabezas se giraban, los ojos se abrían de par en par, y la gente los observaba atentamente, pero no se acercaba. Parece que la noticia de nuestro regreso ya se ha extendido por la ciudad, dijo Kai en voz baja. Sí, respondió Gary. Muchos probablemente se preguntan dónde estábamos y quieren hacernos un montón de preguntas. Simplemente no se acercan por respeto. Oh, añadió Lupus con calma, mientras escudriñaba a la multitud. Quizás se pregunten por qué el enemigo contra el que luchaban con tanta intensidad está a tu lado. No había manera de negarlo. El Lupus se destacó. Su sola presencia llamaba la atención. Incluso sin decir palabra, la gente lo reconocía. Era mucho más visible que la mayoría, sobre todo para quienes habían presenciado las batallas de primera mano. Su imagen había quedado grabada en la mente de muchos. Creo que es mejor que te quedes cerca de nosotros hasta que aclaremos todo, sugirió Kai. Si viaja sola, podría ser atacada. Lupus sonrió levemente ante la sugerencia. Como si pudieran hacerme daño aunque quisieran, respondió Lupus. Es más probable que se hagan daño intentándolo. Aún así, Lupus podía sentir la diferencia. El mundo real se sentía diferente de aquel en el que había quedado atrapado. Para empezar, durante la guerra, Lupus había permanecido encerrado en su forma de alfa verdadero. No había podido liberarse de ella, no tras la muerte de Ylva. Sin su luna actual, había perdido esa forma, al menos temporalmente. Sin embargo, durante esa misma guerra, Lupus consumió a Hielo, lo que le otorgó poderosas habilidades basadas en él. Y además, también consumió a Don Tinge, la cabeza de la Rosa Blanca. Una poderosa criatura leviatán que incluso le había causado problemas a Lupus durante su pelea.
Debido a que Lupus lo había consumido mientras estaba en su forma alfa verdadero, y luego lo había enviado a otro mundo inmediatamente después, esta era la primera vez que realmente sentía los efectos de ese poder asentándose en su cuerpo. Ahora era más fuerte que nunca. Aunque Unsoku no venga a por los aulladores ni a por mí, pensó Lupus, iré a por el yo mismo. El único problema era el medallón. Actualmente estaba en posesión de Kai. Si algo habían aprendido, era que derrotar a Unsoku no sería posible solos. Por muy fuerte que se volviera cualquiera de ellos, tendrían que trabajar juntos. Finalmente, entraron al club de billar Wolves. Varios miembros ya estaban dentro, y en cuanto los vieron a los tres, la reacción fue explosiva. Veré estaba allí. Vlad, Crawley Y. Park. Incluso Tom había aparecido. No puedo creerlo. Exclamó Veer. De verdad que han vuelto. De verdad están aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Gary. Gritó Tom. Pensé que podrías estar muerto. Gary se rió. Sabes que es muy difícil matarme, dijo. Ni siquiera este tío idiota mío pudo lograrlo. Todos querían hacer preguntas. Lo veían en sus ojos. Pero al mismo tiempo, se sentían incómodos. Había alguien más allí mismo en la habitación con ellos. Alguien que lo complicaba todo. Para no tener que explicar nuestra situación una y otra vez, dijo Kai, yendo directo al grano. ¿Dónde están los demás? Marie, Austin, Inu. Sin. Añadió Gary inmediatamente. ¿Qué pasó mientras estuvimos fuera? ¿Qué pasó en los últimos 2 meses? Mientras Gary hablaba, sus pensamientos se desviaron brevemente. Durante sus viajes al otro mundo, Sin había cruzado su mente más veces de las que podía contar. Con todo lo sucedido, ella había hecho tanto por él. Incluso había renunciado a sus poderes para convertirse en Luna. Ella merecía más. Cuando todo esto terminara, quería pasar tiempo con ella como se merecía. Tratarla como se merecía. Pero para que eso sucediera, debían enfrentarse a la mayor amenaza que se interponía en su camino, Unsoku. Y si era posible, Gary esperaba que no hubiera necesidad de involucrar al resto de los aulladores en esa pelea. Crawley exhaló lentamente. Parece que ha pasado toda una vida, dijo. ¿Por dónde empiezo? Capítulo 1736 de vuelta en Slough, parte 2. Crowley continuó explicando todo lo sucedido desde que los tres desaparecieron, y había mucho que explicar considerando el tiempo que habían estado ausentes. Habían pasado 2 meses enteros, y en ese tiempo, el mundo no había dejado de moverse. Se habían tomado decisiones, forzado alianzas y redefinido las líneas sin que ellos siquiera estuvieran presentes para influir. Lo primero que explicó Crowley fue que la lucha prácticamente había cesado poco después de su desaparición. La manada de Lupus sabía que habían perdido la guerra. Demasiados de sus miembros clave habían desaparecido, y a diferencia de la situación con la desaparición de Gary, los aulladores aún tenían la voluntad y la estructura para seguir luchando. Contaban con liderazgo, coordinación y unidad, mientras que el bando de Lupus se había fracturado sin remedio. Sin embargo, incluso con la rendición del enemigo, el verdadero problema no se había resuelto. ¿Qué se suponía que debían hacer con ellos ahora? Especialmente cuando todos los alfas aparentemente habían desaparecido. Esa incertidumbre había creado tensión en toda la ciudad, y la situación empeoró aún más cuando Galdark intervino. Explicó varias cosas que cambiaron la comprensión de todos sobre lo que realmente había sucedido y cómo Lupus podría no haber sido quien manejaba los hilos. Dejó claro que había fuerzas en juego mucho más allá de la simple política de la manada. Independientemente de esa explicación, la confianza no llegó fácilmente. ¿Cómo se suponía que debían confiar en un enemigo contra el cual acababan de librar una guerra? Fue entonces cuando se propuso una solución. No era perfecta, pero era la única opción que evitaba que la situación se descontrolara. Todos los miembros restantes de la manada de Lupus serían entregados al bando de Sin y absorbidos por los aulladores. No serían prisioneros, pero tampoco serían independientes. Sin ninguna opción real, aceptaron. Entonces, ¿mi manada entera se ha ido?
Preguntó Lupus en voz baja. Soltó un largo suspiro, sintiendo el peso. Bueno, ahora somos una gran familia, ¿no? Lo tuyo es mío. Solo me costará acostumbrarme. Ni Kai ni Gary podían imaginar cómo se sentía Lupus en ese momento. Habían aprendido, a través de peleas y conflictos, que Lupus realmente se preocupaba por su manada y por los hombres lobo en general. Perderlos así, incluso si aún estaban vivos, seguía siendo una pérdida. A la manada le llevó un tiempo acostumbrarse a las cosas de aquí, continuó Crowley. Y necesitábamos vigilarlos de cerca, solo para asegurarnos de que no ocurriera nada extraño. Se sugirió dejar claro que los aulladores habían ganado la guerra, y lo habían hecho con facilidad. No se trataba de orgullo. Se trataba de disuasión. Para disuadir a otros atacantes, dijo Crowley. Y si no lo creían, tendrían que enfrentarse al poder combinado de las manadas trabajando juntas. Por otros, supongo que te refieres a un Soku, dijo Gary. O los vampiros, añadió Lupus. Crawley Asensio. Bien. Seguimos buscando por la ciudad alguna señal de lo que les pasó a ustedes tres mientras esperábamos. Pasaron las semanas y no nos acercábamos a encontrarlos. Fue entonces cuando decidimos empezar a hacer pequeños movimientos en lugar de quedarnos de brazos cruzados. Galdark, junto con algunos miembros del grupo Lupus, había regresado a Ciudad Ruina para asegurar la estabilidad. Aunque la manada de Lupus ya no existía como antes, Ciudad Ruina seguía siendo importante. Seguía siendo un lugar lleno de hombres lobo que necesitaban liderazgo y estabilidad. Galdark vuelve a Slough con bastante frecuencia, explicó Crowley. Sobre todo para poner al día y transmitir información. No le gusta mucho usar dispositivos electrónicos. Eso no sorprendió a nadie. Además, muchos miembros de la manada de Lupus decidieron quedarse en Slough, continuó Crowley. Así que esa fue otra razón para que regresara con regularidad. Con el paso del tiempo, Sin tomó otra decisión. A pesar de todo lo sucedido, los aulladores aún debían actuar como aulladores. No podían paralizarse ni abandonar sus responsabilidades solo porque sus líderes hubieran desaparecido. Teníamos compromisos que cumplir, dijo Crowley. La fuerza de ataque de los hombres lobo, junto con Midvac, fue enviada a Centerfield. Su trabajo era asegurarse de que no surgieran problemas allí y reclamarlo oficialmente como territorio de los aulladores. Había funcionado. Calmó mucho la zona, añadió Crowley. Eso fue hace como un mes. Durante un tiempo después de eso, todo permaneció en silencio. Demasiado silencio. No hubo incidentes importantes, ni grandes movimientos, ni señales de un Soku ni de la intervención de vampiros. Pero al mismo tiempo, seguían estando lejos de encontrar a Gary, Kai o Lupus. Y entonces, hace apenas unos días, todo cambió. Fue entonces cuando apareció Marcus, dijo Crowley. La postura de Lupus cambió de inmediato. Su lenguaje corporal demostraba la importancia de ese nombre. Se irguió, concentrado en la conversación mientras Crowley continuaba. La historia que siguió fue devastadora. Se enteraron del gremio oscuro, de cómo los vampiros lo habían eliminado por completo. Del solitario hombre lobo que Marcus había descubierto. Crowley no omitió nada. Lo explicó todo con cuidado, consciente de su importancia. Sin dividió sus fuerzas después de eso. Un grupo fue con Marcus a registrar las bases del gremio oscuro con la esperanza de encontrar respuestas. El otro grupo salió en busca de este nuevo tipo de hombre lobo, algo que no encajaba en ninguna categoría existente. Es mucho para asimilar, dijo Kai finalmente. Pensé que lo que nos estaba pasando era una locura, pero esto, parece que nos atacan desde ambos lados, añadió Gary. Un Soku y los vampiros. Lupus apretó su mano con tanta fuerza que sus dedos temblaron. Intentan embotar nuestras espadas, dijo Lupus. Para eliminarnos cuando estemos débiles. Siempre supe que esto pasaría. Se giró hacia Gary. Sé que tienes algún trato con ellos, dijo Lupus. Y sé que no los odias como yo. Pero si confías plenamente en ellos, las cosas saldrán mal. No había enojo en su voz. Solo certeza.
No quiero ser quien diga, te lo dije, continuó Lupus. Así que diré esto. Si alguna vez necesitas mi ayuda, ahí estaré. Te lo garantizo. Colocó una mano sobre su pecho. De hombre lobo a hombre lobo. De sangre a sangre. De hombre lobo a hombre lobo. Una guerra contra los vampiros mientras Unsoku seguía suelto era el peor desenlace posible. Gary lo sabía mejor que nadie. Si había alguna forma de evitarlo, lo haría. Capítulo 1737 Familia. Las palabras de Lupus. Gary supo que eran en serio. Una parte de Gary dudó al partir al otro mundo. Una parte se preguntaba si Lupus solo había dicho que Unsoku lo controlaba. Quizás solo había sido una excusa. Quizás, en el fondo, Lupus realmente quería deshacerse de Gary y su manada. Era un pensamiento que rondaba su mente. Cuando todo era caos, cuando la confianza era escasa, esas dudas habían sido fáciles de creer. Pero desde su primer encuentro, incluso cuando los cazadores alterados estaban involucrados, Gary presentía que no era así. Lupus nunca actuó como alguien impulsado por los celos o el odio ciego. Incluso cuando su padre hablaba de su tío, nunca había amargura en su voz. Era evidente que cada decisión que Lupus había tomado había sido dolorosa. Siempre había sido para evitar que se hicieran daño. Al oír esas palabras directamente, al ver la mirada de Lupus, Gary supo que se preocupaba por su familia y también por los hombres lobo. No solo por su manada, sino por todos. Oye, no hace falta que me lo digas, dijo Kai. Uno de esos tipos intentó matarme. Está claro que nos odian a muerte. Pero yo diría que, sin duda, cada caso es diferente. Kai se frotó la nuca. Edvard, ese tipo parecía realmente interesado en no pelear si podía evitarlo. Al escuchar esas palabras, Gary sintió que necesitaba responderle a su tío apropiadamente. Lo vimos, ¿verdad? Dijo Gary. Los hombres lobo no deberían trabajar unos contra otros. Siempre deberíamos trabajar juntos. Y te devuelvo todo lo que me das. Se mantuvo firme mientras hablaba. Lo digo ahora mismo, Lupus. Si tú o tu manada son atacados por los vampiros, estaré allí para detenerlos. Lupus no respondió de inmediato, pero había una pequeña sonrisa en su rostro. Los tres sonrieron y todos tenían el mismo pensamiento en sus mentes. A los vampiros no les hubiera gustado oír eso. Entonces, ¿nos vas a hacer esperar o qué? Preguntó Tom. ¿No vas a decir a dónde fuiste ni dónde has estado todo este tiempo? Jaja, respondió Gary, mirando a Kai, que había sacado el medallón en su mano. En realidad, toda la razón por la que desaparecimos tiene mucho que ver contigo. Tom perpetio confundido. Gary recordaba con claridad que ni siquiera había sido él quien encontró el medallón. Se lo habían dado Tom y su equipo de investigación. En aquel momento, nadie le había dado mucha importancia. Solo era otro artefacto extraño. ¿Sabes?, dijo Gary. Habría sido genial que esos tipos nos hubieran dejado alguna armadura o algo, ¿verdad? Allí no había nada más que el medallón. Ni siquiera una armadura que pareciera dorada. ¿Armadura dorada? Tom frunció el ceño. ¿Te has vuelto loco estos 2 últimos meses? ¿Sabes?, respondió Gary. Si estuvieras solo y me preguntaras eso, te habría dicho que podría ser así. Pero por suerte, con estos dos a mi lado, sé que todo lo que pasamos fue real. Dejó escapar un pequeño suspiro. Para evitar tener que explicarlo todo una y otra vez, esperaré a que vengan los demás. Es una historia larga y descabellada. Deberían llegar en unas horas, añadió Crowley. Ya se les ha informado y parece que están regresando lo más rápido posible. Gary asintió. Estaba emocionado de ver a los demás. Solo habían pasado 2 meses en este mundo, pero para él se sentía mucho más tiempo. No había teléfonos. And internet. Ni distracciones. Nada para pasar el tiempo, salvo luchar unos contra otros y sobrevivir. En cierto modo, era bueno. Los obligaba a fortalecerse. Pero también hacía que los días se sintieran interminables. Ah, claro, dijo Gary. Kai siempre guarda teléfonos de repuesto en la caja fuerte,
ya que los nuestros se rompen constantemente durante las peleas. Y Tom, lo configuraste para que haga una copia de seguridad automática en un servidor. Así que cuando iniciamos sesión todo se transfiere, ¿no? Ah, cierto, respondió Tom. Supongo que todos debían estar preocupados por ti. Y quién sabe, quizá alguien te contactó pensando que necesitaba la ayuda de alguno de los reyes. El grupo bajó las escaleras y buscó sus teléfonos. A Lupus no le importó demasiado, aunque sí usó uno. Nunca les había pedido a sus hombres que instalaran un sistema así. Siendo sinceros, Lupus apenas peleaba, y cuando lo hacía, solía terminar rápido. No había tenido el mismo problema de destruir dispositivos durante las batallas como los demás. Cuando Gary encendió su teléfono, inmediatamente comenzó a sonar. Los mensajes llegaron uno tras otro. Había conocido a gente de otras ciudades durante su viaje. Miembros de los Aulladores. Aliados. Incluso quienes habían oído hablar de su desaparición le habían enviado mensajes, con la esperanza de que, de alguna manera, los viera. Gary los repaso brevemente. Fue entonces cuando notó un mensaje más reciente. Gary, sé que volviste. Estaba muy preocupada. Mamá y yo nos alegraremos de saber que estás a salvo. Tengo algo que decirte. Llámame cuanto antes. Su corazón se apretó ligeramente cuando vio el nombre de Amy. Sin dudarlo, llamó al instante. Solo tardó unos cuantos timbres en contestar. Amy, ¿está todo bien? ¿Mamá y tú están bien?, preguntó Gary. Sí, estamos bien, respondió Amy. Iba a preguntarte lo mismo. No puedo creer que te hayas perdido. ¿Dónde estabas todo este tiempo? Ja, qué larga es la historia, dijo Gary. Creo que es mejor que te lo cuente en persona cuando haya resuelto todo esto. Si tengo tiempo, los visitaré a ambos. Hizo una pausa. Anzoku. Si Unsoku los tenía en la mira, quizá no fuera inteligente visitarlos. Quizás era más seguro mantener su ubicación oculta a toda costa. ¿De qué se trataba entonces el mensaje?, preguntó Gary. Si todo está bien. Hubo un breve silencio en el otro extremo. Se trata de Wite, dijo Amy. El cuerpo de Gary se puso rígido. Ella está desaparecida. Capítulo 1738 Reunión. De todas las cosas por las que su hermana lo llamaba, nunca imaginó que sería sobre Wite. Cuando Gary la salvó de Olivia, siempre había sido una persona reservada, con algún que otro comentario. Nunca hablaba demasiado, nunca se forzaba a participar en conversaciones, y al principio Gary no confiaba del todo en ella. Había sido cauteloso. Después de todo lo sucedido, tras la traición y la manipulación de tantas partes, le había costado confiar en alguien nuevo. Pero poco a poco eso empezó a cambiar. Wite nunca le dio motivos para dudar de ella. Se mantuvo cerca de Amy, la ayudó en lo que pudo, y con el tiempo, se convirtió en alguien a quien Gary no necesitaba vigilar. Se había convertido en una amiga íntima de Amy. Tanto es así que incluso vivieron juntos y fueron a la misma universidad. Compartían clases, compartían espacio y, por lo que Amy le había contado antes, pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Como había pasado tanto tiempo, Gary simplemente dio por sentado que todo estaba estable. Tranquilo. Normal. Nunca imaginó que algo así sucedería. Espera, cálmate un momento, dijo Gary. ¿Cómo que desapareció? ¿Se la llevaron o dijo que se iba a ir? Intentó mantener la voz firme. No quería que Amy entrara en pánico aún más. Decía cosas raras, respondió Amy. Cosas sobre ti, y sobre cómo necesitabas pasar por algo. No tenía ningún sentido. Gary frunció el ceño ligeramente. Cosas sobre mí. Sí, continuó Amy. Hablaba como si algo fuera a pasar. Como si estuviera destinada a ir a algún sitio o a enfrentarse a algo. Le dije que descansara, que estaba dándole demasiadas vueltas. Hubo una pausa. Y al día siguiente simplemente no estaba. No dejó ninguna nota. No dijo nada. Simplemente no apareció. La mente de Gary comenzó a reconstruir la línea de tiempo. Pensé que era muy independiente, dijo Amy. Así que al principio no le di mucha importancia.
Pero después de 2 días sin respuesta y sin volver, intenté contactarla. Intent llamarla. Enviar mensajes. Incluso fui preguntando a la gente. No conseguí nada. Gary apretó ligeramente la mandíbula. Así que les pedí ayuda a los aulladores, continuó Amy. Y fue entonces cuando me enteré de que tú también habías desaparecido. Siendo sincera, pensé que algo pasaba cuando White decía esas cosas. White desapareció al día siguiente de que lo hicieran. Eso no fue coincidencia. Por lo que descubrí, añadió Amy, White pareció desaparecer al día siguiente de tu desaparición. Por eso me preguntaba si pasó algo, o si podría haber regresado con ustedes. Si White hubiera desaparecido al día siguiente, entonces prácticamente habría estado desaparecida durante 2 meses. 2 meses. El pecho de Gary se sentía pesado. Hasta donde él sabía, White no tenía familia. Nadie que la cuidara. Ni pareja. Ningún apoyo aparte de Amy y los Howles. ¿Ella simplemente desapareció así? ¿O algo se la había llevado? Lo siento, Amy. No está conmigo, respondió Gary con sinceridad. Pero haré que los aulladores la encuentren. Haré que todos lo intenten. Sé que es importante para ti. Hizo una pausa antes de continuar. Descansa. Y si necesitas algo, tú o mamá, házmelo saber. La llamada terminó allí. Gary bajó el teléfono lentamente. Los demás lo habían oído todo. Nadie dijo nada de inmediato. La alegría de momentos antes se había atenuado ligeramente. White. Desaparecida. A él no le sentó bien. Fue entonces cuando los 3 oyeron pasos desde arriba. Parece que ya están aquí, dijo Guy. ¿Por qué no vamos a saludarlos? Todos lo estábamos esperando con ansias. Gary Asensio. Los 3 subieron las escaleras. Al llegar a la sala principal, vieron que ambos grupos habían llegado juntos, unidos como uno solo. Estaban todos allí. María, Sin, Inu. Austin. Marco, Slit. Olivia. En cuanto se vieron, todo el grupo tenía una gran sonrisa en el rostro. Algunos parecían no poder creerlo. Esto es real, ¿verdad? Es realmente real. Marie corrió hacia adelante, y Sin también. Las 2 mujeres abrieron los brazos y abrazaron a Kai y Gary con fuerza. Se aferraron a ellos con firmeza, casi como si tuvieran miedo de que pudieran desaparecer nuevamente. Gary sintió que Sin lo apretaba cada vez más. Marie tampoco lo soltó rápidamente. Habían pasado 2 meses. Quienes tienen diabetes, léanlo, antes de que lo borren. 2 meses sin saber. Yo también lo extraño, murmuró Inu, dándole un codazo a Austin. Pero es un poco incómodo meterse en todo eso, ¿verdad? Austin soltó una pequeña risita. Los demás se sorprendieron un poco al ver a Lupus allí, pero al mismo tiempo, casi lo esperaban considerando lo que la manada de Lupus les había dicho. Señor, está vivo, dijeron Slit y Lucen, agachándose, casi arrodillándose en el suelo. Levántate, respondió Lupus. Sabes que nunca me ha gustado nada de eso. Se pusieron de pie inmediatamente. Me alegra saber que estás viva, continuó Lupus. Me preocupaba que te hubiera pasado algo. No había orgullo en su voz. Solo alivio. Y no te preocupes por unirte a los aulladores. Hiciste lo que tenías que hacer en ese momento. Las palabras eran simples, pero significativas. Marcus dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro. Cuando dijeron que habías desaparecido, me quedé impactado, dijo Marcus. Pero sabía que eras demasiado fuerte para morir sin más. Es casi imposible matarte. El grupo compartió varios momentos alegres. Risas. Pequeños comentarios. Intercambios rápidos. No hablaron inmediatamente de lo sucedido. Simplemente estaban disfrutando el hecho de que todos estaban juntos nuevamente. Después de todo lo que habían pasado por separado, después de la incertidumbre, las batallas y la espera, el solo hecho de estar en la misma habitación parecía suficiente. Pero todos sabían que no duraría. Al final, las explicaciones tuvieron que llegar. ¿Y qué les pasó? Preguxin. ¿Dónde han estado todo este tiempo?
Sus ojos ahora estaban serios. Y después de que nos lo cuentes, tenemos algunas cosas que contarte también, sobre lo que acabamos de descubrir. Capítulo 1739. Los alfas más fuertes. De los dos grupos, los primeros en hablar de lo sucedido fueron Gary y los otros dos. Hablaron de cómo, al desaparecer, habían entrado en un mundo completamente diferente, un mundo que era el pasado de su tiempo actual. Al principio, cuando empezaron a explicarlo, incluso pronunciar las palabras en voz alta les sonaba extraño, pero cuanto más lo describían, más real se sentía de nuevo. Explicaron con detalle todo lo que habían vivido, las pruebas, las misiones que habían conseguido y su encuentro con las dos manadas. Hablaron de cómo al principio nada tenía sentido, de cómo se vieron envueltos en una situación que parecía un recuerdo, pero que estaba sucediendo en tiempo real. Describieron el peso de la responsabilidad que sintieron, sabiendo que el mundo en el que vivían estaba ligado a su propio futuro, que las decisiones que tomaran allí podrían afectarlo todo. Cómo sucedieron las cosas de un evento a otro, y finalmente presenciaron lo que había derrotado a Unsoku. El momento quedó grabado a fuego en sus recuerdos. Verlo con sus propios ojos cambió algo en su interior. No eran solo historias o leyendas transmitidas de generación en generación. Era una prueba. Prueba de que Unsoku podía ser detenido. Prueba de que lo imposible no era realmente imposible. Descubrieron el pasado de los hombres lobo y el origen de la maldición. La verdad los conmocionó. Durante mucho tiempo habían vivido con el poder, las transformaciones, los instintos, pero sin saber realmente cómo empezó todo. Ver finalmente el origen, comprender la carga que cargaban sus ancestros, le dio a todo un significado. Finalmente, incluso hablaron de la última noche y de lo que tuvieron que pasar para detenerlo. Esa lucha final, donde todo parecía estar al borde del colapso. El agotamiento, la desesperación, la sensación de que si fracasaban no habría una segunda oportunidad. No se guardaron nada al describirlo. Cada golpe, cada decisión, cada sacrificio que tuvieron que hacer. Les explicaron que todo parecía real, que era un mundo real, y que el hecho de estar de vuelta aquí ahora, y poder sentir que su experiencia continuaba, hacía difícil verlo de otra manera. La fuerza que habían adquirido, los cambios que sentían en su interior, incluso que Lupus ya no estaba atrapado en ese estado alfa enloquecido, todo apuntaba a una misma cosa. No había sido una ilusión ni un sueño. Había sido real. Finalmente, explicaron que lo había hecho todo era el medallón. El riesgo de Jack, un antepasado suyo, que lo había hecho todo para que aprendieran que los alfas no necesitaban luchar entre sí. El medallón no había sido solo una reliquia. Había sido una lección. Un mensaje dejado a través del tiempo. Solo necesitaban deshacerse del problema, que era el propio Unsoku. ¡Qué locura!, dijo Tom. Ahora entiendo a qué te referías cuando dijiste que yo era la causa de todo, pero al final todo salió bien, ¿no? O sea, si no, Lupus seguiría atrapado en su estado alfa desquiciado y bajo la influencia de Unsoku. Eso era algo que Lupus tampoco había comprendido del todo. ¿Por qué estaba bien ahora? ¿Era porque había sido afectado en parte por los poderes del medallón cuando fueron al otro mundo? Había estado en su forma de alfa verdadero durante tanto tiempo, incapaz de liberarse, consumido por el instinto y la rabia. Sin embargo, ahora ese peso había desaparecido. El impulso se había calmado. La locura había aflojado. Ya fuera por el medallón o por algo más profundo, no podía negar que algo había cambiado en su interior. Tras pedir más detalles y saber qué les había pasado, llegó el momento de que los otros dos grupos hablaran. Marcus y Sin, junto con los vampiros con los que se habían topado, fueron los primeros. Lo más extraño de todo, Gary, fue que sabían que ustedes estaban desaparecidos, dijo Sin. Su tono era serio. No era solo coincidencia. Significaba que alguien los observaba. Significaba que la información se estaba difundiendo más rápido de lo que creían. Sin duda tienen algún tipo de red dentro de Slough para saber la verdad, dijo Lupus. Y siempre pueden usar sus poderes para preguntarle a alguien que haya salido de Slough si ha oído algo. Sinceramente, lo que me sorprende es que,
Aunque atacaron al gremio oscuro, no te atacaron a ti durante ese tiempo. Si Lupus no sabía la razón, los demás tampoco la sabrían. Sin embargo, era algo que tenían presente en el fondo. Quizás si los aulladores parecían demasiado débiles, los vampiros también atacarían. Quizás estaban esperando, Observando. midiendo su fuerza antes de actuar. Luego llegó el momento de que Marie y su grupo contaran lo que habían encontrado. Nunca había oído hablar de hombres lobo así, dijo Lupus. Que alguien o algo haya creado algo así, sin duda es obra de Unsoku. La imagen de las criaturas retorcidas y estiradas persistió en la mente de todos. No eran naturales. No pertenecían a ninguna manada conocida. Llevaban el aroma de los hombres lobo, pero algo en ellos no encajaba. Eso mismo pensábamos nosotros, dijo Inu. Pero la pregunta es, ¿por qué planea atacar con ellos? ¿Está fortaleciéndolos? Esa puede ser una de las razones, respondió Kai. La verdad es que, si los encuentras haciendo lo que quieren no solo en una ciudad, sino en varias más, podría estar tramando algo más. Si no consigue que los dos alfas luchen juntos, quizá esté intentando iniciar una guerra entre los vampiros y nosotros, culparnos. ¿Acaso Unsoku no trabajaba con los vampiros en el pasado? Podría estar haciendo lo mismo. Sepan o no que es él, tendrá el mismo efecto. Al enterarse de esto, existía la posibilidad de que su enemigo no fuera solo Unsoku, sino Unsoku y los vampiros juntos, y ese pensamiento era extremadamente aterrador. Combatir una amenaza ya era difícil. Luchar contra dos a la vez, sobre todo si una manipulaba a la otra desde las sombras, los debilitaría. Intentemos conectarnos con todos nuestros aliados en todo el país, dijo Kai. Necesitamos ver si hay algún patrón entre estos hombres lobo. Contacta también con Midback y averigua si ha detectado algo. Podría haber algún patrón y podremos encontrar a Unsoku. Los tres llevaban poco tiempo de vuelta, pero ya estaban ocupados. No había tiempo para descansar. No había tiempo para disfrutar del reencuentro. En cuanto regresaron, el peso del liderazgo recayó sobre sus hombros. Regresaré a Ciudad Ruina, declaró Lupus. No haré que los demás miembros se vuelvan atrás. Creo que para trabajar juntos es necesaria la unidad. Aunque mi voluntad es fuerte y puedo reprimir el impulso de luchar contra ti, no puedo decir lo mismo de todos los miembros de la manada. El poder de ambas manadas podría ser necesario para el enemigo al que nos enfrentamos. Así que regresaré a Ciudad Ruina y les explicaré esto a los demás. También reconstruiré lo destruido y construiré una forja bastante grande. Las palabras tenían un propósito. Ciudad Ruina ya había sufrido bastante. Si querían mantenerse unidos, debían construirla sobre algo sólido. Espera, ¿estás construyendo una forja? Cierto, dijiste que antes aprendiste a forjar armas y armaduras, ¿verdad? Dijo Marcus con una sonrisa. Tenemos cristales de bestia de alto nivel que no sabíamos qué hacer con ellos. Quizás puedas darles algún uso. Lupus sonrió en respuesta. Todo marchaba bastante bien. La fuerza no se trataba solo de poder físico. Era preparación. Era prepararse para lo que se avecinaba. Mientras esté fuera, nos mantendremos en contacto y no perderé el tiempo. Haré todo lo posible por crear algo que podamos usar los tres, así que estaremos preparados para lo peor. Y me aseguraré de que los tres alfas seamos más fuertes que nunca, afirmó Lupus. Capítulo 1740. Una gran fiesta. Tras discutirlo todo juntos, el grupo decidió no centrarse demasiado en los problemas que les aguardaban, al menos por un día. Había demasiadas cosas pendientes, demasiados problemas que habían surgido a la vez, y si se permitían darles vueltas constantemente, solo los agobiaría aún más. Así que decidieron celebrar un poco en el club de piscina de Wolf. Todos los miembros de Howl estaban invitados y la asistencia fue mayor de lo esperado. El ambiente dentro del club era ruidoso y animado. La música sonaba de fondo, las voces se superponían, y por una vez, el lugar no parecía una base de operaciones ni un cuartel general para planear batallas. Parecía lo que solía ser, un lugar de reunión de amigos. Disfrutaban comiendo juntos,
atiborrándose y charlando sin parar sobre sus experiencias. Cada pocos minutos, alguien interrumpía con alguna pregunta sobre el otro mundo, o se reía de algo que parecía increíble, pero que había sucedido de verdad. Lo sorprendente fue que muchos del grupo de Lupus habían decidido unirse, probablemente porque el propio Lupus también estaba allí. Su presencia lo facilitaba todo. La tensión que alguna vez existió entre las manadas aún persistía, aunque en pequeños resquicios, pero no era abrumadora. Al principio, la gente hablaba con más cautela, pero a medida que avanzaba la noche, incluso eso disminuyó. Era la única noche de descanso que tendrían, la única noche de alegría para intentar olvidar el estrés que les esperaba. Pero, pasara lo que pasara, no podían evitar pensar. Aunque las risas resonaban a su alrededor, el peso de la realidad persistía en sus mentes. El blanco había desaparecido, extraños hombres lobo aparecían por todas partes, un Zoku estaba ahí fuera, y por último, también estaban los vampiros. Todos y cada uno de esos problemas podían convertirse en algo enorme si no se controlaban. De alguna manera, Gary necesitaba intentar resolver todos estos problemas. Incluso mientras sonreía y hablaba con los demás, había momentos en que sus pensamientos se dispersaban. Observaba a su alrededor, viendo a todos disfrutando, y sentía la responsabilidad de nuevo sobre él. Contaban con él. Siempre lo habían hecho. Al día siguiente, al amanecer, Lupus no tardó en marcharse. La celebración se había prolongado hasta bien entrada la noche, pero Lupus ya había tomado una decisión. Le habían reservado una camioneta y habían apilado grandes cajas en la parte trasera. Era el equipo que le habían quitado al gremio oscuro y que le entregaban en persona. Las cajas de metal estaban apiladas cuidadosamente, bien aseguradas, con materiales que se usarían para algo mayor. Lupus gritó Luzen. ¿Seguro que no quieres que vayamos contigo? Luzen y Slit estaban de pie junto a la acera. Mientras tanto, Gary, Kai, Sin, Marie, Innu y Austin habían decidido despedir a Lupus, quien regresaba a su ciudad, un poco más atrás. El aire de la mañana era fresco y silencioso comparado con el ruido de la noche anterior. Ahora se sentía más serio. El grupo Lupus prácticamente ya no existe, afirmó Lupus. Ciudad Ruina está destruida y perdimos la guerra contra los aulladores. Lo que significa que es muy probable que nuestro enemigo los ataque. Deseo que ustedes dos se queden en Slough. Les serán más útiles aquí, y si hay problemas, regresaré, no se preocupen. No había amargura en su voz al hablar de perder la guerra. Era simplemente un hecho. Lo había aceptado. Lo que importaba ahora era el futuro. Marcus también había venido a despedir a Lupus, pues eran más que aliados, en cierto modo. Incluso decía que eran casi amigos debido a su estrecha relación. Aún así, debido a su sentido comercial, había intentado mantenerlo estrictamente profesional para aparentar no tener favoritos, aunque claramente los tenía. Habría venido contigo, pero siento que aquí también me necesitan, afirmó Marcus. Mientras recordaba el mensaje que le había dado el fundador de NIRV, él debía ayudar a los aulladores y sentía que eso era muy importante. Había responsabilidades en Slough que no podían ignorarse. No os preocupéis, Galdar, que estará conmigo, y cuando vuelva habré completado nuestro equipamiento. Afirmó Lupus mientras saludaba y subía al vehículo que se marchaba. El camión arrancó lentamente al principio antes de acelerar por la carretera. Durante unos segundos, nadie habló, observando cómo el vehículo se perdía en la distancia. Entonces, ¿qué pasa si un Zoku se va e intenta controlar a Lupus nuevamente, ya que regresará a la ciudad de Ruina por su cuenta? Preguntó Innu. Bueno, controlar a Lupus ahora significa controlar solo a uno, dijo Kai. Ya no hay ningún paquete que pueda usar. Así que dudo que lo haga. Aunque Lupus es tan fuerte, ya lo vencimos y podemos volver a vencerlo. Lo más probable es que sí, afirmó Kai. No era una confianza total, pero sí una garantía. Ya se habían enfrentado a peores adversidades antes. Habían sobrevivido. En el vasto país, muchas ciudades luchaban por adaptarse a los cambios que se estaban produciendo. Los gobiernos debían intensificar sus esfuerzos.
Se solicitaba financiación a grandes empresas para intentar financiar más fuerzas policiales y combatir el hampa. Se celebraban reuniones, se hacían anuncios y se hacían declaraciones públicas que prometían estabilidad y seguridad. Y en cierto modo, empezaba a funcionar. La caída de los reyes había derrumbado muchas estructuras. Las bandas se peleaban y se mataban entre sí, lo que daba la oportunidad perfecta para que la policía finalmente tomara el control. Los vacíos de poder creaban caos, pero también oportunidades. Sin embargo, había una ciudad que no tenía casi ningún problema, y era porque el rey actual que estaba allí era de la familia Bree, Dapine. ¿Qué está pasando?, preguntó Dapine mientras se alejaban nadando hacia su resort natal, que tenía una piscina increíblemente grande. El agua brillaba bajo la luz de la mañana, tranquila y cristalina. Se movía sin esfuerzo, fuerte y serena. Sin embargo, incluso allí, en su espacio privado, el mundo exterior se entrometía. Había estado recibiendo numerosas llamadas en su teléfono, y finalmente sus propios compañeros habían salido. Se quedaron al borde de la piscina, dudando en interrumpir, pero sabiendo que debían hacerlo. Señora, parece que ha habido un gran número de muertes en la ciudad, declaró uno de los miembros. Dicen que algunos incluso tienen una apariencia alterada similar a la de un lobo. Es extraño, ya que una banda alterada u otra no ha atacado nuestra ciudad desde hace tiempo, y no creemos que tenga sentido que lo hagan ahora. Enviamos a nuestro equipo de exploración, pero ninguno responde. Se supone que la amenaza los ha eliminado. Al salir de la piscina, Dapine se acercó y se cubrió con la toalla. Las gotas le resbalaban por los brazos mientras se secaba lentamente, y su expresión cambió de una leve irritación a una más concentrada. Pensé que con la mayoría de los reyes desaparecidos, casi todos nuestros problemas se resolverían, pero supongo que no, suspiró Dapine. Pero un lobo como Oulterd, no pueden ser ellos, ¿verdad?